Estamos conversando acerca de la globalización como orden espontáneo, que es una obra de Adrián Rabier. Y Adrián, muchas personas piensan que la globalización es consecuencia de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de asambleas, de reuniones, de conferencias. Pero tú sostienes que es un orden espontáneo. ¿Por qué? Bueno, hay un libro de Friedrich Hayek que se llama La fatal arrogancia, que fue el último libro que escribió en 1988, y en este libro él muestra cómo el comercio ha sido un orden espontáneo, evolutivo. Él va, digamos, en la historia de la humanidad, va a la antropología y a otras ciencias sociales para nutrir un poco su investigación, y muestra cómo algunas tribus, 30.000 años antes de Cristo, empezaron a generar ciertos intercambios y a generar este efecto de la globalización de integrar pueblos, ciudades, naciones, generando una división internacional del trabajo que en definitiva los beneficiaba a todos los integrantes de estas comunidades que se abrían al mundo. Hay ciertos momentos en la historia, a su vez, que reciben cierta intensificación de este proceso de globalización. Por ejemplo, cuando España viene a conquistar América, de alguna manera estamos integrando pueblos, más allá de, bueno, todas las consecuencias que conocemos. Después, con la primera y la segunda revolución industrial, se intensifica todavía más el proceso de globalización. Y hoy en día, con esta era digital, la era de las telecomunicaciones, o los que algunos llaman la tercera revolución industrial, estamos viendo cómo las tecnologías permiten integrar a las sociedades de todo el mundo, y este proceso de globalización viene de nuevo a fortalecer los lazos, digamos, entre pueblos de distintos lugares. En este sentido, este proceso es espontáneo, digamos, no hay nadie detrás de este proceso de globalización conduciendo el destino de la humanidad, como se puede pensar desde algunos sectores, sino que es un proceso que surge espontáneamente, de manera inintencionada, donde millones de personas interactúan, y bueno, y esto genera beneficios particulares para todos los que forman parte de este proceso. ¿Cuál entonces es el rol de organismos como los que mencionamos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, bueno, CEPAL? Lamentablemente hay una idea dentro de este neoliberalismo tan criticado en América Latina, que la globalización es algo que surge desde los países centrales para aprovecharse un poco de la periferia. Esta es una idea con la cual yo no comparto, y al mismo tiempo hay una idea de que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales de crédito son herramientas del capitalismo, de los países centrales que buscan aprovecharse de la periferia. La verdad es que el Fondo Monetario Internacional no lo creó ningún capitalista, viene de las ideas de John Maynard Keynes, de Bretton Woods, y la idea de crear organismos que ayuden a países en problemas. Y la verdad es que autores como Henry Hazlitt, hay un libro que a mí realmente me impactó mucho hace algunos años, que se llama La conquista de la pobreza, que él dice que ojalá no existiera el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y estos organismos, porque realmente, yo soy argentino y lo viví en carne propia a lo largo de la década del 90, cuando un país tiene déficit, nada mejor que evitar esa ayuda. Si viene el Fondo Monetario y me da dinero para que yo, digamos, financie el déficit y me endeude, etcétera, eso me genera un problema a largo plazo, incluso para endeudando a generaciones futuras, que es realmente conflictivo, y es un problema para Argentina el haber tomado deuda. En ausencia de esa deuda, Argentina hubiera tenido que reducir los déficits. O sea, nos dieron, es como darle alcohol a una persona que tiene problemas con el alcohol. Realmente es mejor que un país resuelva los problemas por sí mismo y no contar con estos organismos multilaterales de créditos que asisten a los países en problemas y en realidad los meten en más problemas de los que tenían. Pero digamos que en este libro el proceso de globalización se muestra como un orden espontáneo donde se busca integrar los pueblos, y digamos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y estos organismos multilaterales de créditos, si juegan un rol, es negativo. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de globalización como orden espontáneo y la tendencia hacia un gobierno mundial o un gobierno supranacional? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros tenemos, digamos, como ideal una sociedad bastante descentralizada. La idea es apuntar a gobiernos que ofrezcan un sistema más bien federal. O sea, nunca quisimos un gobierno que lo controle todo, ni siquiera una moneda que lo controle toda, como alguna vez supuso o propuso John Maynard Keynes. Al contrario, no se trata de centralizar el poder, se trata de descentralizarlo a las unidades de gobierno lo más chicas posibles, porque esta es la forma, digamos, de alcanzar la mayor eficiencia, y a su vez es un límite a los excesos, digamos, del Estado. Pero digamos que en este sentido,
Aquí hay algo que enfatizo mucho en el libro, que es la idea de un orden planificado a partir de, si se quiere, la globalización del intervencionismo, como lo llamó Gabriel Zanotti, que sería la globalización de gobiernos que buscan generar intervenciones y a través de esas intervenciones buscar el beneficio y el bienestar para la población, y en realidad generan un orden construido, ese constructivismo de Hayek, que termina siendo bastante negativo. Digamos, nosotros analizamos económicamente todas las consecuencias de ese intervencionismo y vemos cómo a través de un orden espontáneo surge un orden o este proceso de globalización, entendido como eliminar las barreras a la entrada, eliminar barreras al comercio, eliminar barreras a todas las iniciativas de los seres humanos, a las libertades individuales, que puedan generar un orden más allá de ese intervencionismo o la globalización del intervencionismo, como decía, lo llamó Zanotti. Nosotros realmente buscamos un proceso que se va generando espontáneamente, sin ninguna planificación central, y que va, digamos, generando mayor apertura de las economías, y hoy realmente la mayoría de los gobiernos están comprendiendo que si queremos dar el mayor bienestar al mundo, a la sociedad que está dentro del país, digamos, la mejor forma es integrar nuestras economías a una sociedad global. Digamos, cuando comprendemos eso, realmente vemos niveles de desarrollo muy acelerados, como pasa con China, con la India, hoy en día, donde millones de personas que vivían en un sistema comunista, aislados del mundo, de repente se integraron a la Organización Mundial de Comercio, y esa integración generó una enorme cantidad de inversiones que fueron a ocupar a esos países. Muchísima gente salió del campo y empezó a integrar lo que hoy ya es una clase media, a aumentar el consumo, a aumentar los niveles de producción, a aumentar los niveles de empleo. Y digamos que la globalización se está convirtiendo en definitiva en esa solución tan buscada, y es importante notar que no es una solución planificada ni construida desde la mente brillante de nadie, sino que es un proceso espontáneo, donde los capitales van, invierten, y hoy en día uno va a Walmart en Estados Unidos y todos los productos son importados de China, uno va a cualquier país del mundo y observa la producción china. Realmente integrar a China a la sociedad global se convirtió en la solución tan buscada. Mencionaste China, pero recién acabo de leer un articulito de periódico que cuenta que China tiene inventarios enormes de producción que no se está vendiendo, y obviamente el gobierno oculta la existencia de esos inventarios. Nadie reconoce que existen esos inventarios. China continúa produciendo al nivel en que estaba produciendo, pero cambiaron las condiciones. ¿No es ese un peligro de este orden espontáneo, el hecho de que no haya quien controle cuánto se debe producir? Es una buena pregunta también. Digamos que tenemos en Estados Unidos y en Europa una crisis económica importante. Hay una crisis que en definitiva reduce los niveles de consumo, y aún así China sigue siendo esa locomotora que sigue arrastrando al resto de la sociedad global y nos permite que no estemos viviendo momentos de crisis como se vivieron en otros tiempos. O sea que China sigue siendo esa locomotora. Digamos, y los niveles de producción siguen aumentando y su crecimiento económico, si bien empieza a caer, y eso es preocupante para el resto de la sociedad, digamos, sigue arrastrándonos. Ahora, yo realmente no tenía conocimiento de esto que ocurre en China, pero digamos que si quisiéramos tener un gobierno mundial tratando de regular las existencias y digamos, jugar este rol de planificación central, esto va a tener varias complicaciones adicionales, como nos mencionaba Hayek o Mises, con la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, donde realmente no hay información necesaria para que un gobierno se pueda hacer cargo del destino de tanto trabajo, tanta división del trabajo. Digamos, no se puede regular de alguna manera y darle un sentido y una dirección a todas esas inversiones. Y por otro lado está el argumento de Buchanan, el Gordon Tullock y el Public Choice de los incentivos. Realmente, si un gobierno central, mundial, controlara todo el proceso de globalización, de división internacional del trabajo, realmente sería muy negativo, porque seguramente esos poderes que controlarían este sistema no estarían del todo bien intencionados. Es decir, es un supuesto muy fuerte decir que van a estar bien intencionados. Realmente ahí Buchanan nos hace un punto muy importante, que es, digamos, si toda persona individual siempre busca su propio beneficio, ¿por qué vamos a pensar que el hecho de que otra persona llegue al gobierno y además con un poder global, mundial,
¿por qué va a seguir buscando el bien común? Seguramente va a tratar de aprovecharse de esa herramienta y de ese poder que tiene. Así que realmente es muy difícil pensar que un gobierno mundial va a poder hacer las cosas mejor que el proceso de globalización. Y aún así, digamos que si China hoy puede tener algunos problemas, tiene mucho que ver con lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, y esto, bueno, requeriría mucho tiempo de investigación, pero o de una conversación, pero en Europa justamente lo que vemos es la crisis del estado de bienestar, donde hay justamente estados más grandes que lo que debieran, digamos, y esto está generando problemas de déficit fiscal, y bueno, y hay una necesidad muy grande de ajuste fiscal. Y en el lado de Estados Unidos hemos tenido, bueno, además de los planes de estímulo que se están tomando ahora, con déficit muy grandes también que están dejando en Estados Unidos, hay una política monetaria que genera una burbuja, que tiene mucho que ver con un sistema no capitalista, si se quiere, con un sistema de planificación central de la moneda que está generando estos problemas. Entonces, China hoy puede tener algunos problemas, aún así sigue avanzando en su proceso de desarrollo muy acelerado y realmente no hay ninguna experiencia en la historia de la humanidad donde hayamos visto tanta gente abandonar la pobreza, como está pasando hoy en China, en la India. Y si bien puede tener algunas dificultades, no dudo que realmente este proceso está dejando algo muy beneficioso para la sociedad. Pues Adrián, muchas gracias por compartir con nosotros estas perspectivas y a ustedes también, muchas gracias.